Acá tenemos entonces un uso típico de listado de argumentos variables en funciones, que es el printf, que acá lo importante que tienen que saber es que para implementar esto, eh, la función debe recibir al menos un argumento con un nombre que ustedes conozcan. O sea, tienen que declarar una función que al menos tenga un argumento, porque van a precisar ese nombre de argumento para acceder a los argumentos que siguen. Y, y también tienen que tener una forma de determinar cuántos argumentos hay acá y de qué tipo son. Y esa forma varía. En el caso del printf, como los argumentos pueden variar en cantidad y en tipo de datos, porque acá puedo tener enteros, puedo tener chars, puedo tener strings, puedo tener doubles, la forma de determinar cuántos argumentos van acá y de qué tipo son es leyendo la cadena de formato. Entonces printf tiene un argumento obligatorio que es la cadena de formato, y cuando invocamos a printf, lo que hace la función es parsear este formato y ver, bueno, qué tipo de argumentos se reciben y cuántos. Y en base a eso va a ir extrayendo cada uno de los argumentos. Hace falta saber qué tipo de argumento recibo, en qué orden y de qué tipo y qué cantidad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo trivial para empezar, que sería implementar nuestro propio printf de una forma un poco fiaca, pero efectiva. Si ustedes ven la página del manual de printf, van a ver que por cada una de las funciones de la familia del printf tienen una versión que empieza con bprintf o con bfprintf y demás. Empieza con b corta. Y la diferencia entre las de arriba y las de abajo es que las de abajo, en lugar de tener un listado de argumentos variable, reciben una variable de tipo valist. ¿Se acuerdan qué es el valist? Exacto, como dice Facundo, es una lista con todos los argumentos. Manuel también dice que es la lista de los argumentos. Entonces vamos a escribir nuestro propio printf trucho, usando como implementación abajo el bprintf. ¿Les parece? Inti dice que es la lista de argumentos válidos. El tema es que no hay forma de saber si son válidos, digamos. Es una lista que te va a dejar iterar y acceder a los argumentos, pero en principio no sabes si están bien pasados o no. Vamos a escribir entonces eh, imprimir. Y para usar esta capacidad de tener argumentos variables hay que incluir std. Me olvidé el nombre del header. stdar, como aclara acá. stdar.h. Y entonces vamos a implementar nuestro imprimir f en vez de printf. Y nuestro imprimir f va a estar implementado invocando al bprintf. El bprintf, a ver si no quería hacer esto. El bprintf recibe la cadena de formato y el listado de argumentos. Y retorna int, lo mismo que el printf, así que vamos a retornar int también. Así se parece un poco más. Así que vamos a tener algo por el estilo. Y ustedes me van a ayudar a completar las cosas que faltan.
Entonces, para empezar, en imprimir f, ¿qué argumentos debería recibir y de qué tipos? Recuerda que imprimir f debería poder usarse exactamente igual que el printf. ¿Están perdidos, cansados o expliqué mal y no se entiende eh, por ahí a qué los quiero llevar? Exacto, como dice Javier, un argumento que es el obligatorio y los puntos suspensivos. Y para emular al printf, el argumento obligatorio es la cadena de formato. Así que debería recibir un const como para declarar que no voy a modificar la cadena. Si bien es opcional, vamos a ponerlo. Y la cadena de formato, vamos a poner formato todo en español. Y los puntos suspensivos. Y ahora lo que preciso para invocar al bprintf es pasarle el formato y también pasarle esta lista de argumentos, pero ahora cargada en una variable. Cargada en la variable valist. Vamos a ver entonces cómo a partir de esto tener la variable valist configurada para poder pasársela a bprintf e invocarlo. Que no te digan que es bprintf. Bprintf. El bprintf está ya definido en la librería estándar cuando incluís stdio.h. Es esta función que recibe la cadena de formato y en vez de recibir los argumentos así sueltos separados por coma, recibe una variable de tipo valist con cada uno de los argumentos. Y lo que hace es lo mismo que el printf, te imprime en pantalla, o sea, te procesa el formato y va extrayendo de esta lista cada uno de los valores individuales para imprimirlos. Es decir, podríamos implementar printf usando el bprintf. Hace lo mismo, salvo que en vez de... Si, cuando yo invoco al bprintf le pongo cadena de formato y una sola variable más, que es el valist. Y va a ser lo mismo que el printf, es decir, va a parsear la cadena de formato y va a imprimir cada uno de los elementos. Ahora lo vamos a ver igual ejecutándose también y si no se entiende se va a ver ahí. Deme un segundo y vengo. Ahí volví, perdón. Eh, Seguimos entonces con el ejemplo. Entonces, tenemos nuestro imprimir f, que va a ser nuestra versión de printf, que la idea es invocarlo para imprimir cosas en un main.
Vamos a tener imprimir F y le podemos pasar el mismo tipo de cosas que al printf normal, incluso un solo argumento. No son muy creativos los ejemplos. Entonces la idea es poder usar el imprimir f de esta manera. eh, y la idea es evitar invocar al printf, sino invocar al bprintf. Así que vamos a precisar acá, para invocar al bprintf, una variable que nos represente este listado de argumentos variables, este listado de argumentos que está implícito acá con los puntos suspensivos. Para eso vamos a precisar esta familia de funciones, o por lo menos una de las familias de estas funciones, eh, que va a ser el va_start. El va_start va a ser lo que nos permita inicializar la lista de argumentos. Entonces la macro va_start, no una función sino una macro, va a inicializar el primer argumento que recibe, creo que era el primero, sí, AP, el primer argumento que recibe, lo va a inicializar de forma que después usando la macro var se puedan extraer los argumentos en orden de a 1 para poder usarlos. Y al final de todo hay que invocar al va_end para que todo termine de forma consistente. Para usar estas funciones ya lo incluimos, está el header stdarg y tenemos que declarar una variable de este tipo va_list. Entonces vamos a declarar un va_list, vamos a poner en español como para variar un poco los ejemplos. Invocamos a va_start pasándole la lista y el nombre del último argumento antes de que empiece la lista de argumentos variables. Acá hay un solo argumento fijo que es formato, así que vamos a poner ese. Si hubiera varios hay que poner el último. Una vez que tenemos eso, lista ya está inicializada. Se la puedo pasar al bprintf. Y tendría que recordar, para que todo quede bien, de hacer un va_end de lista antes de terminar y retorno el valor. Entonces el va_start lo que va a hacer es va a inicializar esta variable de forma tal que después usando va_arg pueda extraer argumentos de ahí. En este ejemplo no lo voy a hacer a mano, sino que lo va a hacer el bprintf. Después vamos a hacer un ejemplo donde lo hagamos a mano. ¿Se entiende esto? Algo así, como decís Javier, que te sirve como que te inicializa algo para después poder iterar en los argumentos. Eh, Micael pregunta qué valor tiene lista. Y la verdad que el valor de lista depende de la implementación. Eh, lo que tiene lista, que lo inicializa ahí la macro va_start, son los datos suficientes o los datos necesarios para poder después extraer los argumentos uno por uno. En realidad es como muy dependiente de la implementación y es medio como un hack,
porque no es algo que estaba contemplado originalmente en el lenguaje, se ve lo desprolijo que es. Si vieron o después ven lenguajes de programación que implementan argumento de longitud variable, van a ver que lo implementan de una forma más sencilla de usar, más fácil. En C es como todo medio atravesado la forma de usarlo, porque no es como algo agregado. Básicamente lo que va a tener lista en una PC es alguna referencia al stack, porque los argumentos de las funciones se pasan apilados en la pila, en el stack del procesador. Y el start lo que se guarda es, bueno, utiliza la dirección del último argumento apilado para calcular la dirección en la pila de los argumentos que siguen. Y el arg lo que va a hacer es acceder a la pila y va a extraer un argumento de tantos bytes como le indiquemos con el tipo de datos. Por el arg le tengo que decir, quiero extraer un argumento que es un int. Entonces lo que va a hacer el arg es ver, bueno, ¿dónde estoy parado ahora de la lista? ¿Estoy parado justo después de formato? Bueno, extraigo tantos bytes como sean necesarios para leer un int. Vamos a compilar esto a ver si funciona. Tenemos un warning porque faltó incluir stdio para el bprintf. Y tenemos nuestro printf trucho implementado usando el bprintf. Después, ¿de qué forma podemos hacerlo medio como un ejemplo que quizá no tenga mucho sentido, pero que sea sencillo como para entenderlo, que no agregue mucha complejidad? Lo que podemos hacer es definir una función sumar. Vamos a tener sumar, que va a recibir una secuencia de números y nos va a devolver la sumatoria de todo. Entonces, en sumar, eh, para poder realizar... A ver, lo que yo quiero hacer es invocar a sumar con números y que me devuelva la suma de todo esto. Así como está no lo voy a poder implementar, tengo que agregar algo más. No voy a poder escribir sumar de forma tal que lo pueda llamar así con una lista que varíe. Hay que agregar un argumento más al principio, eh, que es medio feo, pero bueno, es necesario en el lenguaje. Así que ayúdenme entonces a definir el listado de argumentos de la función sumar de forma que reciba una secuencia de números, haga la sumatoria de todos esos números, retorna el resultado. ¿Cuál sería entonces el primer argumento de la función sumar? Facundo dice, en el caso de que no se sepa la cantidad de argumentos, se itera la lista hasta el fin. En caso... El tema es tenés que tener algún argumento que al menos te diga cuántos hay, cuántos argumentos más quedan. Por ejemplo, en el caso del printf tenés la cadena de formato y ves cuántas conversiones hay. Eso te dice cuántos argumentos van a seguir después. Y en este caso el sumar también va a haber que agregar un argumento más para saber hasta dónde hay que iterar. Inti pregunta si es el primer argumento siempre. No necesariamente es el primer argumento. eh, Puede estar en cualquier orden. ¿Sí? No hace falta que sea el primer argumento.
Lo que sí, todos los argumentos con nombre van primero y los puntos suspensivos van al final. Es decir, primero tenés todos los argumentos conocidos en el orden que vos quieras. Al VA start le pasas el nombre del último argumento conocido y después siguen los puntos suspensivos. Inti dice, pero si querés saber cuál de los argumentos te va a decir cuántos van a ser. Em, Ahora te entiendo. Eh, claro, sí, sí. A ver, si el argumento que te indica cuántos argumentos más quedan lo querés poner dentro del listado variable, sí, tendría que ser el primero. Pero eso tendría un problema porque cuando tenés una función que recibe un listado variable de argumentos se puede invocar sin mandar ningún argumento variable, digamos. Por ejemplo, el printf. El printf, el único argumento obligatorio es la cadena de formato, pero yo puedo invocar al printf solamente con la cadena de formato y funciona. Claro, podría ser cero la longitud de la lista de argumentos. En el caso del printf, donde solamente pasas una cadena, hay cero elementos en el VA list. Bueno, voy a ayudarlos un poco entonces con el sumar. Eh, una forma parecida al printf va a ser agregar el primer argumento con conocido, con nombre, que sea la longitud, que sea cuántos elementos voy a sumar. Y después los puntos suspensivos. Este argumento de acá no lo puedo omitir. Tengo que tener un argumento al menos que sea fijo. Y bueno, en general lo voy a aprovechar para que me permita determinar cuántos argumentos más quedan y si esos argumentos pueden ser de distintos tipos, de qué tipos son. Acá vamos a asumir que todos los argumentos son enteros, por conveniencia, y el primer argumento lo único que nos dice es cuántos hay. Así que el sumar lo que tendría que hacer es tener una variable para la suma. Tendría que tener la variable de tipo VAList. Hay que inicializar ese VAList. Len. Y después hay que ir iterando tantas veces como diga len y sacando valores de ahí para sumarlos. Y acá es donde entra la macro vararg, que todavía no la vimos, que es la que nos deja sacar esos argumentos. Voy a abrir una terminal aparte, así no cierro esa. Vamos a ver la descripción de vararg. Y lo que dice es que la macro vararg se expande a una expresión que contiene el tipo y el valor del próximo argumento empleado en la llamada. Eh, Perdón, la macro var expande una expresión que contiene el tipo y el valor del próximo argumento empleado en la llamada. El primer parámetro es la lista que se ha inicializado con el va start. En cada llamada, var modifica esa lista para ir actualizándolo y que apunte al siguiente elemento. Y el parámetro type es el nombre de algún tipo de datos que nos permite extraer ese valor de la lista. Lo que nos devuelve es un puntero al argumento y se puede sacar su valor referenciándolo con asterisco. Y bueno, lo que dice primera invocación a var nos devuelve el argumento que está después de last, o sea, después del último argumento con nombre. Y las siguientes invocaciones van a devolver los valores del resto de los argumentos. Si no hay próximo argumento o si type no es compatible con el tipo del próximo argumento, se producirán errores impredecibles. Esta es la parte importante. Por esto precisamos
tener alguna forma de inferir cuántos argumentos hay, tener un argumento que nos diga cuántos más quedan después, porque no tenemos forma de determinar si llegamos al final de la lista al recorrerla, porque va a tirar un error. Vamos a entonces incorporar este list al código y vamos a decir que suma es igual a suma más eh, arg de args, que es el nombre que le pusimos a la lista acá, y vamos a extraer un argumento de tipo int. Como esto nos devuelve un puntero y nosotros queremos el valor, los desreferenciamos con asterisco. Y vamos a completar un poquito más esto. Vamos a incluir stdarg y stdio, así podemos imprimir el resultado de una suma. Que me quedó acá. Ah, me olvidé hacer el end, me está avisando acá abajo el editor que hice un start pero no hice un end, ya me lo estaba olvidando. Así que vamos a poner end args. Y acá lo que nos queda es invocar a sumar, por ejemplo con un ejemplito. Eh, Invocamos a sumar con 5 números, por ejemplo. Entonces decimos 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. El editor de texto que estoy usando es el NeoBeam, que además tiene metidos un montón de plugins. Es un editor de terminal, es decir, no se puede usar el cursor en principio. Eh, no es algo que le recomiende para empezar, sobre todo si están con deadlines. Pero a la larga, si uno se acostumbra a los atajos de teclado, está bueno y termina siendo un poco más ágil para hacer algunas cosas. Sí bueno, hay que ponerle mucho tiempo a aprender cómo usarlo y configurarlo. Yo me afané la configuración de un repositorio, la copié y bueno, tiene todos esos chequeos y esas cosas que por defecto no vienen. Dice Inti, claro que lo usó, pero es medio complicado más con los plugins. Claro, sí. Y configurarlo, encontrarlo es todavía más complicado, así que yo lo que hice directamente busqué una configuración, se llama, creo que es Vim config fisadev o algo así. Ahí lo escribo en el chat. Pero, pero lleva tiempo aprender. Si lo buscan así van a encontrar la configuración. Bueno, vamos a probar esto. A ver si realmente funciona. Em, estoy muy dormido. Puse stdarc.c en vez de .h. Grave error. Siempre se incluyen archivos .h solamente. Y... ¿Y qué hice acá? Set no use, invalid type, ordinary have int. Vamos a probar sacarlo a ver qué tira. Y el otro error que tenía era que me falta también retornar suma. Y volvemos a compilar.
Si se ve que devuelve ya el valor en vez de un puntero. Vamos a ver. Entonces dice que la suma de los números del 1 al 5 da 15. Si tienen en mente cuánto es la suma, si no vamos a hacer... Sí, 15. ¿Se entiende un poquito más con este mini ejemplo cómo funciona el var? Después hacer una implementación donde lo que venga acá pueda ser argumentos de distinto tipo, ya tiene un nivel de complejidad distinto, porque tendría que codificar de qué tipo son esos argumentos también en alguno de estos argumentos. Y bueno, eso es lo que hace también el printf y el scanf. Codifican en la cadena de formato la cantidad y el tipo de datos de cada uno de los argumentos. Por eso si ustedes ponen en la cadena de formato mal un tipo, puede leer cualquier cosa. Consultas de esto, dudas. Podemos ver también cómo queda el código preprocesado, ya que son macros. A ver que si nos genera algo que más o menos se pueda interpretar. A ver, acá, donde había puesto el start adentro de la función suma, me puso una función que dice built-in start, que recibe los argumentos y recibe la longitud. Después, cuando uso el bearg, también me llama algo que se llama built-in, así que no está revelando cómo lo hace. Sí, simplemente me reemplazo las invocaciones por invocación a otra cosa. Así que no aclaro mucho cómo lo hace en esta implementación particular. Pero lo que tienen que pensar es eso. Básicamente accede a la dirección de memoria del último argumento que nosotros indicamos en el ViaStart. Y usando esa dirección de memoria puede calcular y el tamaño de cada argumento, el tipo de datos. Puede calcular en qué posición de memoria está cada uno de los argumentos de la lista variable. Y como no tiene forma de determinar cuántos hay ni de qué tipo son de forma automática, hay que hacer todo eso a mano y codificarlo en alguno de los otros parámetros. Bueno, si les parece vamos a pasar a otro tema hermoso que son los punteros a función. Acá tienen toda la explicación, el VA copy que también les deja hacer una copia del listado de argumentos entero. Pero bueno, ya lo vieron en teoría y, y un poco de la explicación. Y se ve que no muy creativo no estaba porque el ejemplo que les mostré recién ya está la explicación también, así que lo pueden chusmear ahí también. No me acordaba, pero salió lo mismo. También existen en las macros los listados de argumentos variables. Son un poco más sencillos de usar. En una macro simplemente ponen al final los puntos suspensivos y después cuando ponen el contenido de la macro, o sea, por qué cosa se va a reemplazar en la macro, eh, para que aparezcan todos estos argumentos que están acá entre puntos suspensivos, ponen args rodeado de guiones bajos, dobles. Y siempre aplican esta receta y va a invocar, por ejemplo, acá cuando hacemos eprintf, va a invocar a fprintf con este argumento que le pasamos a mano y con todo el resto de los argumentos que recibió eprintf. Entonces sería una forma de escribir una macro que nos permita hacer printf en el error estándar, sin tener que escribir fprintf, stdr y demás. La gran diferencia acá es que no hace falta poner ningún argumento con nombre
directamente la macro puede recibir todos los argumentos en un listado variable y funciona. Y que no tenemos el va_list y eso, sino que directamente tenemos la macro va_args. Más fácil de usar. Y después tenemos el tema de los punteros a función. Javier dice, bueno, no entendió el tema de las macros variables. Eh, es parecido cuando tenés las macros. Le puse extensión. Cuando querés hacer algo parecido a lo que hicimos recién, que lo hicimos con funciones de que reciban una cantidad variable de argumentos, lo puedes escribir también para las macros. Como vos podés tener macros que reciben argumentos, sí, vamos a hacer la misma pero paso a paso. Podés hacer que reciban un listado de argumentos variable, se lo indicas con el punto suspensivos, y acá ya no hay como antes un argumento con nombre obligatorio. Acá directamente, si querés, todos los argumentos pueden ser parte de una lista variable. Y para acceder a esta lista tenés la macro va_args. Vamos a probar esto, así nomás. Simplemente vamos a pasar este código por el preprocesador. Entonces yo llamo a eprintf y le paso como argumento 1, 3, 4, 5, 6. Hola. Esto debería reemplazarse por este va_args. Acá qué pasó. Bueno, acá se está adelantando el compilador a lo que va a ser el preprocesador y me está advirtiendo algo, pero lo vamos a ignorar porque solamente vamos a correr gcc con -e para ver qué reemplazo hace. Ven, reemplaza la invocación a eprintf por la macro va_args, que contiene todos los argumentos separados por coma, tal cual lo invoqué. Es esto. Este eprintf lo reemplaza por los argumentos sueltos. Y lo puedo aprovechar para hacer, por ejemplo, fprintf, stdr, que está en lo que está en la explicación, y usarlo como una forma de imprimir cosas en el error estándar. Y bueno, acá obviamente esto no tiene sentido porque tendría que poner una cadena de formato y algo. Así le pasa todo eso al fprintf, al cual ya le pasé fijo el stdr porque era lo que me convenía para este caso. Y me falta incluir la definición de la declaración del fprintf. Ahora si lo reemplazo, me va a cambiar, me va a reemplazar el eprintf por la invocación a fprintf con el argumento que le puse fijo y con el resto de los argumentos que están contenidos en esa macro va_args. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Después lo que hay acá abajo que salté un poco es que, bueno, la de arriba es la forma estándar. Antes de que existiera esta forma hubo una extensión del compilador de GNU, del GCC, que dejaba hacerlo de esta otra manera. Y bueno, acá abajo una aclaración de que además pueden haber algunos argumentos obligatorios con nombre al principio, después seguido de la lista variable. No hay problema con combinar argumentos con nombre con esto. Pero a diferencia de las funciones con listados de argumentos variables, no es necesario que haya ningún argumento con nombre. Si uno no lo necesita, no lo pone. Bueno, ahora
punteros a función. ¿Qué les quedó del tema, además de que la sintaxis es del tema de punteros a función, además de que la sintaxis es complicadísima? ¿Le encuentran o qué sentido le encuentran? ¿Para qué piensan que existe la posibilidad de usar los punteros a función? ¿Qué cosa tratan de resolver? Complicado, dice Tomás. Sí, sí, la sintaxis es complicada y bueno, y hay que entender para qué uno lo querría usar. Y en general uno lo va a querer usar para tener operaciones genéricas o para implementar estructuras de datos genéricas. A ver, ¿qué pasa? Ustedes pueden declarar, por ejemplo, arreglos de enteros, arreglos de char, arreglos de cadenas, arreglos de structs. Pero si quieren implementar una función que funcione en todos esos tipos de arreglos, y así como así no se puede. Hay que, por ejemplo, si quieren implementar la función ordenar arreglo y que ordene arreglos de cualquier tipo, y en C así como así no se puede. Lo que habría que tener es una forma de pasar un criterio de ordenación que nos permita acceder al dato que está dentro del arreglo. Tomás dice que leyó por ahí que está bueno para usar el quicksort. Sí, hay una función que es qsort o quicksort que recibe un arreglo de cualquier tipo de datos, del que ustedes definan, siempre que todos los elementos sean iguales, y los ordena de forma eficiente. No necesariamente con quicksort, pero de forma eficiente. Y también existe vamos a adelantarlo un poquito, el bsearch, que es similar, dado un arreglo de datos ordenado y, y una función genérica, un puntero a una función, les permite buscar usando la búsqueda binaria dentro de ese arreglo. O sea, les permite buscar de forma eficiente un elemento. Y para estas dos, para qsort y para bsearch, para que funcionen en cualquier arreglo, arreglo de entero, de struct o de lo que sea, el único mecanismo que hay práctico en C es pasarle como argumento a la función, además del arreglo, otra función que va a ser la que sabe cómo comparar los elementos que están adentro del arreglo. Vamos a hacer un ejemplito para empezar, aprovechando también el qsort que ya está implementado. Y vamos a suponer que tenemos un arreglo de números. Vamos a suponer que tenemos un arreglo de cadenas. Y vamos a poner que es un arreglo de cadenas donde cada cadena tiene 100 caracteres. Porque precisamos que cada elemento del arreglo sea igual a todos los demás.
Así que vamos a poner un arreglo de cadenas. Les juro que este ejemplo no es por la cuarentena, lo uso todos los años. Y vamos a poner un arreglo de structs. Vamos a definir un tipo de struct. Eh, el clásico. Y vamos a ponerle datos a ese struct. Vamos a definir struct persona, personas, que va a ser un arreglo cuyos elementos van a tener un nombre y una edad. Vamos a poner varias líneas, porque si no queda muy feo. Y acá me faltó punto y coma. Bueno, ¿para qué es todo este ejemplo? Es para mostrarles el qsort y cómo con la misma función podemos ordenar todos estos tipos de arreglos y bueno, y el que se les ocurra. Y vamos a empezar con las cadenas. Vamos a ponerlo en este orden. Y vamos a empezar ordenando el arreglo de cadenas y después viendo qué tiene adentro. Para iterar el arreglo de cadena vamos a decir que vamos desde 0 hasta 3, incrementando. Y imprimimos directamente con puts cadenas de i. Vamos a probarlo así primero para ver que todo está desordenado y que compile para empezar. Me va a tirar un warning porque me falta el stdio, después lo agrego. Y algunos warning porque faltan, porque algunas variables se declaran y no son utilizadas. Bueno, imprimimos el arreglo de cadenas como viene y ahora tenemos que ordenarlo con qsort. ¿Vieron el qsort en la teoría o solamente Tomás ahí investigando lo encontró? Ok, vamos a verlo ahora. Vamos a ver la página del manual. Man qsort. Y recibe unos cuantos argumentos. El primero es fácil, base. Base es un puntero al comienzo del vector o de arreglo. Muchas veces se traduce arreglo como vector, es un sinónimo. Así que el primer argumento va a ser la dirección de memoria del arreglo que queremos ordenar. El segundo argumento en ememb va a ser cuántos elementos tiene el arreglo. El tercer argumento va a ser de qué tamaño es cada elemento. O sea, en el arreglo de cadenas, por ejemplo, cada elemento tiene 100 bytes, porque puse que eran cadenas de 100 bytes. Y por último, recibe toda esta cosa larga, que es un solo argumento, que se llama compare, y que ese argumento lo que es un puntero a función. ¿Cómo identificamos que es un puntero a función? Porque tiene, además del tipo de retorno de la función, después le sigue entre paréntesis y con un asterisco
el nombre del argumento y después le sigue el listado de argumentos de esa función, de ese puntero a función. Entonces recibe qsort el arreglo de elementos a ordenar, cuántos elementos tiene ese arreglo, el tamaño de cada elemento y una función de ordenación. Esta función de ordenación va a recibir dos punteros y va a retornar un entero. Y acá en la misma man del qsort nos dice cómo tiene que funcionar esa función de comparación para que el qsort pueda ordenar correctamente. Y lo que nos dice es que la función de comparación debe devolver un entero menor que, igual a o mayor que 0 si el primer argumento se considera respectivamente menor, igual o mayor que el segundo. Es decir, si el primer argumento es menor que el segundo, devuelve un número negativo. Si los argumentos son iguales, devuelve 0 y si el primer argumento es mayor que el segundo, devuelve un número positivo. Si dos argumentos se comparan como iguales, es decir, si la función retorna 0 para esos argumentos, para esos elementos del arreglo, eh, el orden es indistinto, cómo se insertan o cómo se ordenan. ¿Les hace recordar a algo esta definición de la función de comparación? Que devuelve negativo si uno es menor que otro, 0 si son iguales, o positivo si uno es mayor que el otro. Exacto, como contestaron Manuel Inti y Javier al strcmp. Es exactamente el mismo comportamiento que el strcmp. Así que podemos aprovechar eso y para ordenar el arreglo de cadenas podemos usar strcmp directo. Para usar el qsort tenemos que incluir stdlib.h, como nos dice en la sinopsis. Así que vamos a incluir stdlib.h. Vamos a incluir el stdio para el puts que estaba ahí abajo. Y vamos a incluir string.h para poder usar el strcmp. Y ahora tenemos que ordenar esas cadenas. Inti pregunta, strcmp es la función que puede mapear al comparar usando string. Sí, sí. Así que vamos a invocar al qsort. Le vamos a pasar, el primer argumento era la dirección de memoria del arreglo que queremos ordenar. Nuestra dirección de memoria es cadenas. ¿Está bien? Simplemente pongo el nombre del arreglo, tengo la dirección de memoria. El segundo argumento es cuántos elementos hay en el arreglo. ¿Cuántos elementos hay en el arreglo cadenas? Exacto, 3 elementos. Y el último es el tamaño de cada uno de los elementos, que es importante que sean todos iguales porque si no, no funciona. Y por eso forcé acá a que cada cadena sea de tamaño 100. Así que va a ser de 100 elementos. Y el último argumento de todo es la función de comparación. Vieron que la declaración era bastante espantosa en la página de manual de qsort cómo se especifica el argumento, pero para usarlo no es tan feo. Igual ahora vamos a ver qué es lo que pasa. strcmp. Guardamos. Y acá ya pueden ver lo que me avisa el editor. Me está diciendo que hay algo raro con un puntero. Vamos a ignorarlo por ahora y a seguir hacia adelante. Volvemos a compilar. Me tiró los warnings que estaban desde antes y este error que vamos a ignorar por ahora. Y si invoco, me ordenó correctamente los elementos del arreglo de cadenas.
Inti lo que pregunta es si hay que pasarle los argumentos al strcmp. No, no hay que pasarle los argumentos, sino que lo que simplemente se pasa es el nombre de la función. Parecido a lo que pasa con los arreglos, que si yo pongo el nombre de un arreglo y no le pongo los corchetes, si yo pongo el nombre de una función y no pongo los paréntesis, lo que tengo es el puntero a la función, la dirección de memoria donde está la función strcmp. El qsort internamente lo que va a hacer es acceder a ese puntero y sí pasarle los argumentos que le tiene que pasar, recibir el valor de retorno para cada par de elementos que están en el arreglo y en base a eso ordenarlo. Inti dice que le confunde a dónde se agarran los argumentos. Claro, se hace internamente, se hace en la implementación del qsort. Ahora vamos a hacer un poco más adelante eh, nuestra propia función que reciba un puntero a función, pero por ahora lo resuelve el qsort. No, ahí Ahora, entendí porque le mandás el puntero a función, así la puedo usar esa función adentro de su propia función. Ahí exacto, me había olvidado cómo funciona. Sí. exacto. Ahora vamos a ver por qué estamos teniendo, además de los warnings de las funciones que no estamos usando, un warning más. Lo que dice este warning es que el argumento 4 de qsort, el puntero a función, es de un tipo de puntero incompatible. Yo lo ignoré, funcionó, pero bueno, tengo este warning. Y dice que esperaba un argumento de tipo guión bajo compar, guión bajo f, n, guión bajo t. Y que este tipo de datos, con este nombre así, en realidad se puede traducir ¿a qué? A lo que veíamos en la página del manual. A, a un puntero a función, que acá no le puso el nombre, puso el asterisquito solo, que retorna, la función va a retornar enteros y que recibe dos parámetros de tipo puntero void. Pero en vez de recibir esto, en vez de recibir un puntero a una función que retorna entero y que recibe dos punteros a void, recibió como argumento un puntero a una función que retorna entero, pero que recibe dos punteros a const_char. Acá está el conflicto. Esperaba una cuyos argumentos son punteros a void y recibió una cuyos argumentos son punteros a char. ¿Cuál es la solución acá? Y la más rápida y práctica en este caso es hacer un casting. Si el tipo de datos se llama compar fn-t, podemos hacer un casting a esto. Podríamos hacer un casting a esto también, pero es más feo. Vamos a empezar por ahí igual. Me equivoqué de ejemplo. Qsort. Ah, es que sí, estoy en la pestaña correcta. Voy a poner esto en una línea separada porque va a quedar larguísimo. ¿Cuál es la cuestión? Tengo que castear esta función porque no es del tipo correcto, no es del tipo que espera el qsort. Y para que no me tire warning, tengo que castearla. Así que abro los paréntesis para castear y le pego... Uy, lo perdí. Bueno, le pongo todo el tipo de datos del puntero a función que retorna int y que recibe dos punteros constantes a void. Y me falta un paréntesis más. Guardamos todo este lío bastante feo. No se asusten mucho por esto, más de lo necesario. Ahora vamos a ver una forma más corta. Compilamos y ya no tenemos ese warning del conflicto de tipos. Acuérdense que si yo tengo un puntero a void o un puntero a char es lo mismo, puedo hacer casting sin problema. Incluso si fueran directamente variables de tipo puntero puedo asignarlas sin casting. Pero acá como son funciones y son los parámetros lo que cambian, tengo que poner el casting para que no me tire el warning. Y si invoco qsort sigue funcionando como siempre.
Ahora el tema es... Se puso un poco lenta la máquina. El tema es cómo hacer este casting de una forma más corta. Y bueno, puedo aprovechar lo que me dijo el compilador. El compilador me dijo que todo este lío se podía escribir de otra manera. Vamos a verlo de nuevo. El compilador me dijo que el tipo de datos que espera se llama guión bajo guión bajo compar guión bajo fn guión bajo t. Así que puedo copiar eso y puedo hacerle un casting a ese tipo de datos. Queda más cortito, más fácil de entender y es equivalente. Y hace lo mismo. Y en un rato vamos a ver cómo se hace, cómo pueden declarar tipos de datos con un nombre corto y que hacen referencia a un puntero o función. Vamos a avanzar. Vamos a hacer la comparación para los números enteros. Para comparar los números enteros, entonces no tenemos un común strcmp, así que vamos a tener que hacer nuestra propia función. Le vamos a poner intcmp y va a recibir punteros a enteros. ¿Y cómo puedo hacer esta comparación? Puedo decir si A es menor que B, o si los valores apuntados, el valor apuntado por A es menor que el valor apuntado por B, retorno negativo. Si el valor apuntado por A es igual al de B, retorno 0. Y si no, retorno un positivo. O sea, imito la lógica del strcmp. Creo que lo puse bien, ya estoy muy dormido, así que no estoy seguro. ¿Se entiende la función intcmp? ¿Y por qué tiene estos argumentos y no otros? Bueno, entonces ahora lo que queda es usarla. Vamos a usar acá el qsort. Esta vez el argumento que vamos a recibir es números. No me acuerdo cuántos elementos hay en números. Hay 6 elementos en el arreglo números de tipo int. Así que ponemos el segundo argumento al qsort, que va a ser cuántos elementos hay. El tercero es el tamaño de cada argumento. Y el último va a ser la función de comparación. ¿Cómo le paso la función de comparación? Exacto, como dice inti. Casteando y poniendo el nombre de la función. Entonces lo casteo porque los argumentos no son exactamente del mismo tipo y no quiero que me tire warning, pero sé que lo escribí bien, así que lo voy a castear. Y ponemos intcmp. Por último, vamos a imprimir el valor del arreglo para ver que haya quedado bien. ¿Qué me pasó acá? Hay algo que... intcmp... Ah, puse el asterisco en cualquier lado. Entonces no me tomó la declaración del intcmp y abajo me decía que intcmp no existe. Bueno,
¿Qué tiene de igual? Le paso como primer argumento el arreglo, después el tamaño de cada elemento y después la función. Es casi todo igual. Me quedó mal el print porque me puse cualquier cosa. Tendría que ser printf. Y al final de todo vamos a poner un puts para que ponga un barra n. Y nos ordenó los números y lo único que nos queda entonces es ordenar el arreglo de structs. Javier dice si compare fnt era una macro. Em, Podría ser una macro, pero si no entiendo mal es un tipo definido con typedef. Ahora vamos a ver también cómo hacer eso. Es medio rara, como todo con puntero a funciones es rara la sintaxis, pero se pueden hacer typedefs de punteros a función, entonces se le asigna un nombre mucho más fácil de usar. Nos queda entonces comparar estos structs de persona y para eso vamos a hacer int persmp, nada de creatividad en el nombre, y va a recibir dos punteros. Esta vez a qué van a ser los punteros si quiero ordenar el arreglo de estructuras a persona. Exacto, como dice Javier, van a ser punteros a struct persona. Y acá cómo podemos ordenar las personas. Lo que podemos decir es, bueno, las personas tienen dos campos, claro, como dice Inti, depende. Tienen dos campos, los puedo ordenar por nombre, por edad, lo puedo ordenar o por edad en orden inverso también. Depende de cuál es el criterio que yo quiera. Y las dos sí se podría, que si te da, por ejemplo, el nombre es igual, pero la edad distinta. Estoy medio cansado y creo que con el tiempo estamos jugadísimos, así que vamos a ordenar por uno solo. Eh, Vamos a hacer por la edad en orden inverso. Pero sí, uno podría hacer comparar por un criterio y si les da igual, comparas por el otro y en base a eso retornás el uno o el menos uno. Entonces, tenemos la edad de la persona A y la edad de la persona B. Esta comparación de acá arriba, em, ¿cómo se imaginan cómo hacerla más sencilla para empezar a masticar un poco la idea? En el intcmp podrían hacer que intcmp ocupe una sola línea y no use if ni ternarios. Inti dice retornar la comparación, pero no alcanzaría, porque claro, porque tenés tres criterios, o es menor, o es igual, o es mayor. Claro, Micael, no se podría retornar un bool porque tenés tres casos posibles, no dos.
La solución es re pavota, sin usar el ternario. Y con el menor igual tampoco alcanza, porque no podés saber si es igual. O sea, pensás o es menor o igual, pero no sabes, claro. Lo que puedes hacer es súper sencillo. De hecho, es como están implementadas estas funciones y por eso no les dicen el strcmp no les dice que retorna menos uno si un argumento es menor que el otro, dice que retorna negativo. Entonces cualquier valor negativo alcanza. Entonces queremos que retorne un negativo si A es menor que B, un cero si son iguales y un positivo si A es mayor que B. Y eso se puede resolver con una resta. Pueden decir return A menos B. Si son iguales da cero. Si A es más chico que B va a dar un número negativo y si no va a dar positivo. Y básicamente eso es lo que va haciendo el strcmp, va restando los caracteres de una cadena y la otra y va comparando. Y les retorna, eh, si llega hasta el final de las dos cadenas, les retorna cero, son iguales las cadenas. Pero si en algún punto la resta esa entre el carácter de una y el carácter de la otra les dio algo distinto de cero, les retorna ese número. Por eso a veces le va a dar un número cualquiera. Y acá si queremos ordenar por la edad pero en orden inverso, podemos hacer b menos a. Podemos hacer b que apunta a edad menos a que apunta a edad. Y retornamos eso. Y tenemos el orden inverso. Javier dice, Javier dice que hacer solo una resta en lugar de dos comparaciones es más preciso, eficiente. Sí, sí, es más eficiente, no tenés que tener todos esos if. Traducir, compilar ese if y convertirlo a assembler involucra tener saltos, o sea, tener jumps, saltos en memoria. Y en general eso se quiere evitar porque cuando saltas a otra posición de memoria, si es una posición lejana, puede ser que esa memoria no esté en caché, te genera un fallo de caché. A nivel sistema operativo van a ver después en ISO, te puede generar un fallo de página que implica acceder a disco, así que sí, da para mucho. En general no va a ser algo tan grave, pero si se puede evitar un if cuando el código es muy largo, está bien. Acá que es cortito no debería hacer mucha diferencia. Claro, acceso a disco, cuando vean en ISO em, memoria virtual, van a ver que puede evitar accesos a disco. Ah, en FOD, claro. Sí, sí. Bueno, vamos entonces a invocar a este percmp. Ay, me estoy adelantando las cosas. El cursor va a recibir un arreglo de personas. Va a recibir cuántas personas hay, que en este caso son 3. Va a recibir el tamaño de cada entrada del arreglo, que va a ser el sizeOf del struct persona. Y va a recibir casteada la función de comparación. Y vamos a copiarnos esto. Vamos a ver si esto compila.
y tenemos ahí las personas ordenadas por edad en nombre inverso. Bueno, ahora precisamos algún ejemplito entonces para terminar y cerrar, ya que estamos pasados de horario, de cómo definir nuestra propia función que reciba como argumento un puntero a función. Y vamos a tener que encontrar alguna excusa más o menos sencilla. Vamos a implementar una función que recibe un arreglo de lo que sea e imprime los campos. Y el arreglo puede ser como los argumentos de QSort, puede ser de entero, de char, de lo que sea. De hecho, vamos a copiarnos el ejemplo del QSort. Vamos a sacar las comparaciones, que ya no las vamos a usar. Y lo que vamos a definir ahora entonces es una función que recibe un arreglo y imprime los elementos dentro de ese arreglo. Vamos a, por cuestiones de tiempo, implementar uno solo de los casos, que va a ser con las cadenas, con el puts. Pero bueno, ustedes podrían implementar las funciones para cualquiera de los otros. Le vamos a poner a la función imprimir genérico. Y nos vamos a copiar todo lo que sea posible de lo que aprendimos del QSort recién. Así que pensando en las cosas que vimos en el QSort, ¿qué precisaríamos para el imprimir genérico? Que imprima los elementos de un arreglo de cualquier tipo. La pregunta era, copiándonos de lo que aprendimos del QSort, si queremos implementar imprimir genérico, que es una función que imprime todos los elementos de un arreglo, sin importar de qué tipo sea, ¿qué argumentos debería recibir esta función? Ahí int dice el tamaño del arreglo y el tipo de elemento, ¿sí? Quizá el puntero a la función de printf, que bueno, que dice que no sabe si es printf. Si va por ahí, vamos a recibir la dirección de memoria del arreglo en sí, el tamaño del arreglo, el tamaño de cada uno de los elementos. El tipo no lo podemos recibir per se, digamos, pero sí podemos recibir el tamaño de cada elemento. Y un puntero a función que va a ser la encargada de imprimir. Que no puede ser printf porque a veces las vamos a invocar con cadenas, otra vez las vamos a invocar con números. Así que va a ser un puntero a una función cualquiera que nosotros vamos a definir cómo se llama, cómo se invoca. Así que vamos a recibir un puntero genérico a lo que va a ser nuestro arreglo. Vamos a recibir la cantidad de elementos. Habíamos visto que hay un tipo un tipo de datos que se llama sizeT, que sirve para ese tipo de cosas. Es un entero sin signo. Va a ser elementos. Vamos a poner el em. Vamos a recibir el tamaño de cada elemento. Y vamos a recibir una función.
Y acá donde se viene el lío. Vamos a recibir una función que reciba como argumento un elemento de este arreglo, que no sabemos de qué tipo es, y que lo imprima en pantalla. Entonces vamos a tener una función que no retorna nada, por ejemplo. Esto es lo que nos identifica un puntero a una función, es básicamente esto, así. Que acá puede decir otro tipo de datos, no tiene por qué ser void. Pero esta estructura, tipo de retorno, paréntesis, asterisco, un nombre puede haber acá. Para el argumento vamos a tener que poner un nombre. Y un listado de argumentos que puede estar vacío o no. Vamos a decir que esa función genérica, o el argumento en realidad, dentro de imprimir genérico vamos a tener un argumento que se llame func imprimir y que va a recibir como argumento, como no sé de qué tipo de datos son los elementos del arreglo, le voy a pasar como argumento un puntero a void. Todo este lío es un argumento más de mi función. ¿Está bien? Es un argumento que se llama func_imprimir. Todo lo que está alrededor es el tipo de datos de ese argumento. Y lo puse en otra línea para que no quede todo pegado, pero podría estar acá arriba. ¿Qué tiene que hacer el imprimir genérico? Y va a tener que recorrer el arreglo ARR pasando cada elemento del arreglo a func_imprimir, invocando a func_imprimir. Y para eso se va a valer de los parámetros que recibió. Primero lo que vamos a tener que hacer es hacer algunos cálculos. ¿Por qué? Porque bueno, el primer elemento de ARR es fácil. Es agarro la dirección de memoria de ARR y se la paso a func_imprimir y ya está. Imprimí el primer elemento. El tema es que el segundo elemento no sé dónde está. La posición del segundo elemento depende del size, del tamaño de cada elemento. Si es un entero va a estar 4 bytes más adelante. Si es un arreglo de 100 caracteres va a estar 100 bytes más adelante. Así que voy a declarar por conveniencia una variable auxiliar de tipo char asterisco y le voy a asignar a esa variable el ARR, la dirección de memoria del arreglo. Esta variable char asterisco tiene la ventaja sobre esto que tengo a la derecha de que le puedo sumar números, puedo tener aritmética de punteros. Si yo a PARR le sumo 1, voy a tener la dirección de memoria que está un byte más adelante que el inicio del arreglo. Si le sumo 4, voy a tener el siguiente entero. ¿Se entiende esto? Si yo tengo un puntero a void, no le puedo sumar números. No puedo hacer aritmética de punteros con punteros a void. ¿Por qué? Porque void es un tipo genérico que no tiene un tamaño definido. Pero si tengo punteros a char y le sumo 1, me va a dar la dirección de memoria actual más 1. Si tuviera punteros a int y le sumo 1, me va a dar la dirección de memoria actual más 4, el tamaño de un int. Ya se va a ir materializando, es complicado esto. Y bueno, no lo han hecho antes, así que también es complicado para mí acordarme más o menos cómo hacerlo. Entonces vamos a ir iterando. Tantas veces como elementos haya en el arreglo. Vamos a invocar a la función func_imprimir. Para invocarlo es súper sencillo, es simplemente poner el nombre del parámetro y entre paréntesis los argumentos, como una invocación a función normal. Lo que va a recibir como argumento va a ser PARR. Y para avanzar en el arreglo, como no puedo hacer ARRDI, porque ARR es de tipo puntero void y no tiene definido un tamaño, y si hago PARRDI tampoco me va a servir porque voy a estar avanzando de un byte.
lo que tengo que hacer es adelantar PRR tantos bytes como me indique este argumento, tantos bytes como ocupe un elemento del arreglo. Eso me va a avanzar a la siguiente posición, para que en la siguiente iteración imprima el que sigue. Bueno, hasta acá tenemos entonces la función imprimir genérico, que nos imprime algo de cualquier tipo. Vamos a usarla. Vamos a invocar a imprimir genérico. Igual que con el qsort, recibe primero el arreglo. Me copié exactamente la misma cantidad de argumentos del qsort y más o menos los tipos de datos. Este arreglo tiene 3 elementos y cada elemento es de 100 bytes. Eso me va a permitir saber dónde está el segundo elemento, el tercer elemento. Simplemente agarro y le sumo 100 a la dirección de memoria del inicio y tengo el segundo elemento, perdón. Y acá donde se me viene el lío. ¿Qué pongo acá para imprimir cada cadena? Tengo que poner algo que reciba un puntero a una cadena y lo imprimo en pantalla. Puedo poner puts. No es exactamente igual porque recibe un puntero a char y yo en imprimir genérico dije que mi puntero función recibe un puntero a void. No es exactamente igual, pero va a andar. Y después vamos a ver cómo hacerle un casting para que no tire warning siquiera. Guardamos el ejemplo. Compilamos, a ver si compila. Siempre puede fallar. Me olvidé de poner "-o". Tiene unos cuantos warnings. Vamos a avanzar, no importa. Y me imprimió los elementos. ¿Qué tengo que hacer para que no me tire warning? Bueno, en principio tendría que hacer lo mismo que había hecho antes con el de comparación. En el de comparación se acuerdan que acá había hecho un casting. Había puesto un casting para adaptar la función que tenía, que era el strcmp o el intcmp o el percmp. Lo adaptaba a la función que espera como parámetro de la función. Sabiendo que los argumentos son punteros y que ese casting es posible y es válido. Acá tendría que hacer lo mismo. Podría poner todo esto acá, copiarlo, ponerlo entre paréntesis antes del put si tengo el casting ya armado. Simplemente le saco el nombre, este nombre lo saco y me queda void, paréntesis, asterisco, paréntesis y los argumentos. Lo pongo todo acá y ya está. O puedo definir un tipo de datos con typedef como el que usamos antes, que ya estaba definido. Y en ese caso, si no me equivoco, la sintaxis sería typedef. Y lo que vamos a hacer es definir un tipo de datos con un nombre sencillo que nos representa estos punteros a función. El tipo de datos va a ser entonces void vamos a ponerle función imprimir t, como para, me gusta marcar los tipos de datos con el guión bajo t al final. ¿Qué me pasó acá? Función imprimir t, que recibe un argumento de tipo const void asterisco. Este es el nombre del tipo de datos, todo lo que está alrededor es cómo se define ese tipo de datos. A partir de que tengo ese tipo de datos, puedo venir y reemplazar acá, opcionalmente. Podría haber dejado lo que estaba, pero vamos a reemplazarlo. Y vamos a decir que func imprimir es un argumento de tipo fn imprimirT.
Y de la misma manera, puedo venir acá y castear el puts a una función de tipo, estoy escribiendo en cualquier lado de nuevo, fn imprimirte. Y ahí ya me zafó del warning. Sigo teniendo, bueno, estos warnings no importan, son que esas variables locales que no estoy usando. Y sigo teniendo este warning acá en la línea 13 que me dice que en esta asignación, donde acá tengo un puntero a constante a un void, y a la de izquierda tengo un puntero a char, me dice que estoy descartando un calificador, estoy descartando el hecho de que el puntero es constante. Y lo estoy diciendo, eso lo estoy haciendo a propósito, así que no quiero que me muestre un warning por eso. Con lo cual, vamos a venir acá y vamos a hacer un casting explícito diciendo que queremos convertir ese puntero a un char asterisco. O sea, yo soy consciente de que acá tenía algo que era constante y acá tengo algo que no es constante, así que escribo esto para que el warning se vaya. No es cosa de tirar castings para que no tire error sin entender lo que pasa atrás, pero si uno sabe lo que está pasando atrás eh, y entiende que eso está bien, a veces son necesarios. Volvemos a compilar y volvemos a invocar. Ya no me acuerdo ni cómo se llama, imp genérico, y sigue funcionando igual. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para bombardearlos hoy. Y es la última, que se podría decir, explicación formal. Son los únicos temas que quedaban. Como siempre tienen subido las explicaciones anteriores, la explicación de archivos que directamente se dio de forma grabada. Y después vamos a subir esta y los ejemplos de código. ¿Consultas? Lo que dice Javier es que le sorprendió que se pueda hacer lo de meter el puts, que se pueda poner una función cualquiera similar. Sí, hay que tener, digamos, cuidado con el tipo de datos que recibe y que el tipo de datos que retorna. Si los tipos de datos recibidos y retornados son todos punteros, no hay problema con hacer el casting. Ahora, si una función recibe entero y vos le querés pasar una que recibe double, ahí no va a funcionar por más casting que se le ponga. También, bueno, el tema del valor de retorno deberían ser, deberían retornar punteros o deberían retornar algo que no se usa o deberían retornar el mismo tipo de datos. Hay que usarlo con cuidado. Pero si el warning que te da es porque uno de los parámetros es un puntero a X y el otro parámetro es un puntero a B, se puede hacer casting sin problema. No sé si vieron en el foro, le subí un anuncio que creamos una tarea en la portada del sitio donde ustedes, si quieren hacer una consulta sobre el trabajo práctico y quieren preguntarnos, bueno, tal función o tal línea está bien porque tengo dudas o porque me tira tal warning y no lo puedo descifrar, o tal error y no lo puedo descifrar, pueden subir su trabajo a ese link. Los trabajos que están subidos ahí los vemos solamente los docentes, así que no hay posibilidad de que alguien se los copie. Y nos ponen en el foro, che, subí una versión del trabajo porque tengo una duda con tal función y nosotros podemos chusmearlo de ahí directamente el código. Así se hace mucho más dinámica la consulta
y más parecida a lo que sería en situación normal, donde ustedes podrían haber venido con la notebook y mostrarnos el código que tenían y mostrarnos alguna duda. Bueno, no tenemos ese mecanismo, pero tenemos ese link donde pueden subir los archivos y consultar. Todo lo que queda de semestre vamos a estar hasta la entrega del trabajo práctico con consultas, así que nos vamos a conectar al mismo horario. Eh, Eso igual no significa que si no hay una consulta común a todos, por ahí se puede hacer como una mini explicación de eso específicamente. Y si no, más consulta tipo chat. Y bueno, después está el foro disponible para que sigan. Lo último que le falta es el trabajo práctico. Y con eso ya tienen la materia. De nuevo, no importa cómo les fue en los parcelitos. Lo único que les cambia el parcelito es hacer un inciso o no en el trabajo. Esa es una modificación reciente de la materia. El año pasado no era así. Y el parcialito, cuando ustedes tienen la entrega, que es en una determinada fecha, y después el coloquio, que lo que vamos a hacer es asignarles un horario para que se conecten a una videoconferencia como esta, donde van a poder charlar con el docente que les corrige, y el docente que les corrige le va a hacer alguna pregunta sobre el código para estar seguros de que estuvieron trabajando ustedes realmente, de cómo estuvieron trabajando, de dónde está la duda y de paso de poder ayudarlos para una posible reentrega. Nos vemos. Si queda alguna consulta más, dejo abierto un ratito más el chat.